¿Qué once banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lo Padre de Ser Padre. Esta vez con un tema relacionado al comportamiento de nuestros hijos, el complejo de Edipo y Electra. Y como este tema requiere de alguien experto, y obviamente yo no soy ese alguien experto, con nosotros está un especialista. Él es Joe David Carpio Rosales, quien es psicólogo educativo y orientador, y actualmente se encuentra estudiando la maestría de intervención psicológica en el desarrollo y la educación. ¿Sí lo dije bien, Joe? Sí, perfecto. De hecho, un gustazo. Gracias por la Muchas invitación, ¿no? gracias a Saludos ti también. por aceptarla, porque ya sabemos que estás muy ocupado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí un gusto. Un relax. Sí, ¿verdad? Ahí, tratando y gracias también porque te prestas para aclararnos estas dudas. Y todo surgió porque todos hemos visto los videos donde el papá le agarra la mano a la mamá y la niña le quita la mano, ¿no? O el papá le quiere dar un beso a la mamá y el niño igual, interviene para evitar que eso suceda. Y pasó en un grupo de Facebook donde vimos el comentario y surgió este concepto, el complejo de Edipo y Electra. Pero, pues ¿Sí? la verdad es que nosotros, yo por lo menos y mucha gente te apuesta que no sabemos qué quiere decir o qué es. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito qué es el complejo de Edipo y Electra? Ya, pues muy bien. Primero que nada, igual saludarte, agradecerte por la invitación. Para mí es un gusto siempre poder colaborar y hablar de estos temas. Soy papá primerizo, de hecho tengo una nena que pasado mañana cumple un año y un mes y pues ahí le vamos dando una cosa muy importante, creo que es ir abordando estos temas y estar preparados para las cosas que vienen, ¿no? A ver, el término como tal, complejo, ¿sí? Es el adecuado. Hay muchas personas que le reconocen como síndrome, ¿sí? Le Okay. dicen el síndrome de Electra o el síndrome de Edipo, y la realidad es que no es adecuado. ¿Por qué? Porque un síndrome implica una manifestación de síntomas, ¿ya? Relacionados a una patología, es decir, a una enfermedad. Y realmente el complejo de Edipo y complejo de Electra no es enfermedad alguna, ¿sí? Los papás no tienen que asustarse de esto, ¿ya? Las mamás no tienen que asustarle o vivirle al tema porque es nada más un término que determina la complejidad de situaciones, de emociones, de sentimientos que pasan por los niños a una determinada edad, ¿sí? Y Edipo y Electra, ¿por qué? Porque Edipo lo va a proponer Sigmund Freud en su teoría psicoanalítica y él toma como base o como referencia una historia de la cultura griega, ¿sí? Okay. No sé si lo ubican a Edipo, Edipo Rey, de hecho es el cuento, la fábula de dónde nace esto. Y por azares del destino, Edipo crece fuera de su entorno familiar y luego se vuelve un gran conquistador y va conquistando así un montón de ciudades y el rato de la hora llega a su ciudad natal y sin saberlo él mata a su papá y se hace poseedor de la esposa del rey muerto, ¿ya? Que en Que era realidad su era su mamá, ¿no? Su madre. mamá. Ok, Ya, ok. entonces, date cuenta, esta historia es un poco grosera, ¿no? O sea, chocante, Sí, sí, media sí. compleja, ¿ya? Y entonces, después cuando él se entera, de hecho, se suicida. Ah, ok, ok, ok. Entonces, esa es la historia. Con Electra pasa algo igual. El término complejo de Electra lo va a proponer un discípulo de Sigmund Freud, que es Carl Jung, igual de la corriente psicoanalítica, y desde la mitología griega va a proponer esta determinación por una historia muy similar, pero en cambio con una niña, que ve Ah, ok. cómo su madre en contubernio con un amante le mata al papá. Entonces ella empieza a sentirse rencor hacia su madre y termina fraguando la muerte de su madre. Entonces estos son los referentes de por qué le ponen. Y de ahí en adelante ya vamos a ver qué es el complejo de Edipo y Electra. Entonces es bonito entrar en este contexto para Sí, saber de dónde sí, ¿de vienen. dónde viene? Entonces, Edipo es enfocado o dirigido hacia el niño y Electra es dirigido hacia la niña, ¿vale? Ok, Exactamente, ok, sí. ya muy clarito. En Fíjate que ambos, en ambos lo de Edipo
Mira, a ver. lo sabía, pero no sabía toda la historia que nos acabas de contar, ¿eh? Sí tenía una idea de qué era, pero no sabía toda la historia, que era ya, hasta aprendimos historia y No, mitología. sí, y es súper interesante. Mira, ahora viene, ya en la teoría psicoanalítica o psicodinámica se emplean estos términos para hacer referencia a este conjunto de sentimientos y por sobre todas las cosas se los plantea como deseo sexual inconsciente de los niños hacia el progenitor de sexo opuesto, ¿ya? A muchas personas esta teoría les choca, pero es que hay que entender, por ejemplo, que es una teoría que se la formula en la época victoriana de la humanidad, ¿ya? Y de hecho fue muy criticada, fue muy atacada precisamente por considerarse pansexualista, es decir, que ponía el sexo, la sexualidad en el centro de toda la explicación que daba Freud de la formación de la personalidad. Pero ya para ser muy puntual, mira, tanto el complejo de Edipo y Electra se refiere a estos sentimientos, a estas pulsiones, a estos deseos sexuales que tienen los niños por el progenitor de sexo opuesto. ¿Por qué se da o en qué etapa se da? Mira, se da, coincide con las etapas de desarrollo psicosexual, que es la etapa anal y la etapa fálica, es decir, entre los 3 y los 5 o 6 años, Ok. ¿ya? Los nombres también suenan un poquito muy, muy sexualizados, pero es una teoría que se la consideró inclusive falocéntrica, ¿ya? Es decir, que muy centrada en el falo del ser humano, y bueno, eso fue el estudio y la determinación de Freud. Más allá de las críticas o lo que sea, nos ayudan a entender un montón de cosas. Entonces, Ok. es normal, sí, pero es normal cuando está dentro de estas edades. Y el hecho de que sea normal no implica que no tengamos que reaccionar de alguna manera ante ciertas actitudes que los niños pueden tener, ¿ya? Y aquí viene lo importante. Dime, creo Sí, que me es que quieres de preguntar. ahí, digo, una de mis preguntas era, ¿entre qué edades solía manifestarse? Ya me estoy diciendo que a partir de los 3 años, más o menos. Y luego me comentas, y es normal y no deberíamos asustarnos. Pero yo como padre, ¿cómo debo de reaccionar o qué actitudes debo tomar ante estas conductas que tiene mi hijo o mi hija? Ya, mira, primero que nada, se debe entender que esta teoría se desarrolla en conjunto con otra que se llama, o con un término que se desarrolla para explicar una cosa que le va a denominar Freud el complejo de castración, ¿ya? Él dice que los niños y las niñas, que los niños piensan que todo el mundo tiene falo, es decir, todo el mundo tiene pene. Ujú. ¿Ya? Y como se empieza a identificar con el padre del mismo sexo, es decir, niño se identifica con papá, ¿ya? Él siente que de alguna manera el papá, como son dos los que tienen falo en el hogar, que el papá lo va a castrar. Él tiene miedo de perder su falo, y no es solo el falo desde el hecho físico, sino un falo también representativo, por ejemplo, la proximidad con la mamá, un Ok. sentido de poder, ¿ya? Y un sentido de decidir. Entonces él tiene miedo a que él se lo quite y lo empieza a ver como una figura amenazante, y por ende se Ok, pega ok, más a perfecto. mamá. Sucede similar con las niñas, donde las niñas, o sea, desde la teoría va a decir que como piensan que todo el mundo tiene falo, ella se identifica con mamá y ella piensa que su falo es muy pequeño y que todavía no sale, ¿ya? Entonces cree que mamá, para no ser la única en esa condición, se lo va a quitar, o posiblemente que mamá ya se lo quitó. Es por eso que le agarra como cierta bronca y Ok. prefiere pegarse más a papá. Esa es la explicación así, no te la digo súper especializada y muy, y Sí, muy arraigada a temas, o sea, a terminología compleja, porque lo que quiero es que le entiendan, ¿no? ajá, sí, sí, va quedando muy claro más o menos lo que nos estás diciendo. Y hay algunas señales de alerta que como padres tendríamos que estar atentos a ese tipo de Mira, actitudes. Mira que sí, y justamente vamos a hablarlo, pero desde la concepción de normalidad, ¿sí? Ujú. Porque como te digo, pensar que hay señales de alerta implica que es algo anormal,
Ok. ¿sí? Y no es anormal. ¿Qué es normal? Normal es, por ejemplo, este tipo de actitudes cuando papá le muestra cariño a mamá y hijo o hija tratan de interrumpir ese beso, ese abrazo y están ahí en medio. Entonces dicen, no, es mía. Hijo le dice a mamá, por ejemplo, cuando yo sea grande me voy a casar contigo, o hija le dice a papá, cuando sea grande me voy a casar contigo, yo soy tu novia o voy a ser tu novia, tratando de ocupar ese espacio, ¿sí? Cuando es anormal, por ejemplo, cuando se sale de estas edades donde debe darse y donde debe librarse de manera adecuada, ¿sí? Nosotros como padres estamos llamados, estamos invitados a tratar de que nuestros hijos superen esta etapa, ¿ya? De la mejor manera, porque si no, ahí vienen las complicaciones que van a afectar en la personalidad a futuro. Entonces van a ver... no sé si a modo de broma o en una cuestión muy real, se han visto casos de esposos que son muy pegados a mamá y que llegan a tener conflicto con sus parejas porque, o sea, lo que mamá dice y a pesar de que estoy casado y que ya estoy grandote y tengo 40 años, Ok. todavía regreso a ver a mamá y hay mi mamá, mi mamita y esto, y eso te genera conflicto. Eso no está bien. Es lo que llamamos aquí en México cuando tenemos mamitis, ¿no? Que mamá, Exacto. aunque yo ya tenga mi familia, ya tenga mi esposa y mis hijos, si mi mamá dice que es azul y se acabó, ¿no? Exacto. Y de ahí se derivan, bueno, o sea, ese problema puede ser derivado de una mala, de un mal actuar como padres en esta etapa, ¿no? Que quedamos que era entre los 3 y 5 años. Y entre 3 5 años hasta 6 puede ser. Ok, Ahora mira, ok. cuando estas cosas se dan, es por ejemplo, este tema surgió y me interesó porque en ese grupo de Facebook donde estamos, un compa Ajá. ponía una publicación y decía, mi hija me dijo que cuando sea grande se quiere casar conmigo, ¿ya? Y yo no supe qué decir. Entonces, uno tiene que ser asertivo para poder aclarar las cosas, para poder aclarar los roles de cada quien en el hogar, ¿ya? Porque uno no puede permitir que los roles de los niños se distorsionen. El niño y la niña son los hijos. Y, por ejemplo, por más amigo que uno trate de ser de los hijos, la relación padre-hijo no es una relación lineal, no es horizontal, sino es vertical, porque el padre está aquí, ya, la madre está aquí, son figuras de autoridad de los hijos. Ellos guían el caminar y guían ya la formación de los niños. Entonces, deben de alguna manera mantener eso. No se puede confundir porque, por ejemplo, cuando papá o mamá lo tratan de novio o novia a los hijos, ¿sí? Los hijos también pueden llegar a distorsionar su rol. Y como están pasando por esta etapa donde tratan de comprender sus cuerpos y el mundo, ¿ya? Y donde empiezan a tener esta atracción sexualizada hacia el padre de sexo opuesto, entonces ellos empiezan a actuar diferente y ya no te dejan darle un beso a tu pareja y quieren que el beso se lo des a él. Y eso no está Ok, bien. ¿Sí? ok, Entonces, ok. papá es papá, mamá es mamá y los hijos son hijos y cada quien cumple un rol. Entonces, lo más adecuado es ir formulando estas cosas, hacerlo con cariño y entender que es una etapa normal, pero que se tiene que ayudar a sobrellevar. Entonces, lo que yo le decía al compa, mira, uno tiene que aprender a decir, ¿sabes qué? Cuando tú seas grande y si así tú lo decides, tú vas a encontrar a la persona adecuada con la que te vas a casar, ¿sí? Yo no puedo ser tu esposo, pero yo siempre voy a ser tu padre y yo te voy a acompañar, te voy a amar y te voy a cuidar por siempre como yo pueda y como la vida y Dios me lo permita, ¿no? Entonces, Ok. esas son formas de ser asertivo para decir las cosas y uno tiene que irlas expresando porque si no vienen estas confusiones, ¿ya? Va a ser complejo al inicio porque como culturalmente, al menos en mi país, no estamos acostumbrados a hablar de estas cosas, o sea, todavía le vivimos poniendo apodos al pene o a la vagina, Sí, sí, en México entonces es igual, ¿eh? En se hace México es complicado, igual. ¿no? Ajá, sí, todos los Mira, latinos de pajarito, o sea, no sé, millones de apodos que tiene. no sé, Y, y yo me imagino que cuando te dice eso tu hija, ¿no? Que, ay, quiero que, o sea, que te dice eso, que me quiero casar contigo o algo así, pues a ti te está viendo como su héroe o como esa parte de enamoramiento, por llamarlo de alguna manera, que uno pues se derrite, ¿no? Pero me gusta esa manera en la cual tú no lo estás manejando de decirle, ¿sabes qué? Yo soy tu papá
y en el momento en el que tú lo dices, cuando estés grande, en el momento que tú lo decidas, si así lo quieres, tú vas a encontrar esa persona especial, pero yo no voy a dejar a su padre y siempre te voy a amar y te voy a cuidar como Dios y la vida me lo permita, ¿no? Esa parte se me hace muy, muy importante. No, sí, y es lo más importante, y aprender a hablar. Mira que se hace mucho más fácil cuando a las cosas les empezamos a llamar por su nombre. A veces nosotros somos causantes de que los roles se distorsionen ya porque no somos capaces de poner límites, porque no somos capaces de llamar a las cosas por su nombre. Y, por ejemplo, hablar de sexualidad con los hijos se hace desde pequeño y la gente piensa que a veces que la sexualidad es nada más el hecho de hablar de sexo, de coito. Ok. No tiene nada que ver. La sexualidad es una parte fundamental en el desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Entonces, cuando tú le enseñas amor propio a tus hijos, tú les estás enseñando sexualidad. Cuando les enseñas que el pene se llama pene y no pajarito, ¿ya? O que vagina se llama vagina y no galletita, entonces Okay. vos estás enseñando a que se reconozcan como lo que son, que no hayan estas distorsiones y que no se agrave la manera de abordar después porque va a ser complejo, ¿sí? Entonces, Okay. eso básicamente sobre el complejo de Edipo. Ahora yo te diría que hay un montón de corrientes más desde las que se puede analizar este hecho específico, ya podría ser por aprendizaje observacional, podría ser desde la teoría cognitiva, desde teoría de sistemas y desde un montón de cosas, pero todas van a tener algo en común, ¿sí? Y es el hecho de que uno tiene que actuar ya con total empatía y asertividad frente a estos actos porque uno es el que guía y uno está Okay. precisamente para eso, para guiar, para cuidar y para formar a los hijos. ¿Y habría algún, o sea, digamos que no sé, no puedo yo manejar esta situación o se me está saliendo de control, ya a lo mejor empieza el hijo a agredirme o a agredir a mi esposa para evitar que se muestren cariño como padres? Y cuando decimos se muestren cariño, me refiero a un abrazo, a un beso, no a algo más. Este, ¿hay algún punto en el cual yo puedo decir, oye, ya no lo puedo controlar y necesito ayuda? ¿Y quién Claro, sería mira, quien me sí, puede ayudar con eso? tienes toda la razón. Por eso te digo, hay cuestiones que van de la normalidad y esto se entiende también cuando empieza a afectar a la convivencia sana de la familia. O sea, evidentemente vas a necesitar ayuda. Y esta ayuda, ¿con quién la vas a tener? Necesariamente con un psicólogo, de preferencia un psicólogo infantil, ¿sí? Y se debe ¿Sí? entender una cosa, que cuando hablamos de un psicólogo, a veces uno piensa que hay que mandar al niño al psicólogo para que lo arregle y vuelva bien, ¿ya? Sí, Y sí, no sí. es eso, o sea, si vas a hablar de psicólogo debes estar totalmente comprometido también a sumarte en el proceso porque es un proceso familiar, ¿ya? Y en conjunto con tu pareja y poder hacer. Otra cosa muy importante que inclusive antecede a esta etapa, como te decía, aprender a decir las cosas por su nombre y también cuidar mucho de nuestras actitudes, ¿no? A veces nosotros tenemos actitudes no adecuadas frente a los chicos y debemos cuidarlas. O de repente uno tiene que ser muy sincerito, ¿ya? Ok. Por ejemplo, vos sabes que cuando tienes una pareja, vos tienes necesidades también, ¿ya? Pero no por eso de repente los niños cuando son chicos duermen con nosotros, ¿ya? Duermen en el mismo lecho con la pareja, hacen colecho Ah, y uno tiene que cuidar de no tener relaciones, por ejemplo, junto a ellos, ¿ya? Porque si estamos hablando de que el hijo quiere ocupar el puesto de papá o la hija el puesto de mamá, entonces este tipo de conductas nada más refuerzan las ideas de lo que tiene que hacer para poder suplir el puesto. Entonces, ok. hay que ser muy tinosos con todas nuestras actitudes porque todo marca la vida de los niños y como marca su vida, va a determinar cómo ellos van a ser de adultos y va a determinar la forma de relacionarse, de verse, van a sentirse aceptados, va a determinar su estima y el tipo de pareja que van a tener. Sí, eso es bien importante. Digo,
Lo hemos visto muchas veces ese comentario de que pues uno se busca el espacio, ¿no? Para ir a brincarle, para ir a tener relaciones sexuales, y vamos a hablarlo como es, para tener relaciones sexuales, uno busca la manera de que ir al baño, que ir o sea, dejarla así en el cuarto y te vas tú a otro cuarto de rapidísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es bien importante y uno no tiene y uno lo hace porque, ay, no, pues cómo lo voy a hacer aquí al lado de mi niña, ¿no? Pues no, o sea, no, qué pena. Pero ya estamos viendo que va más allá, o sea, eso puede afectar su conducta futura, o sea, es súper importante y me queda mucho más claro, todo lo que hacemos repercute en nuestros hijos, ¿no? Sí, y mira, Qué nada interesante. más te pongo un ejemplo chiquito, sí, para no extendernos mucho tampoco. Tal cual tú lo dijiste, todo lo que hacemos marca la vida de ellos. Es, por ejemplo, si en esta etapa de edípica o de Electra, por ejemplo, la hija está muy pegada al papá y el papá le rechaza muy cortantemente, ¿ya? O de repente es una edad propia del froterismo, ¿sí? Es decir, a veces uno los encuentra a los niños frotándose en la cama, en los muebles, con un juguete o algo. O sea, se debe entender que uno tiene que tener una reacción adecuada porque son cuestiones naturales, están descubriendo el mundo y su mundo interno, están dándose Okay. cuenta de la sexuación de su cuerpo, ¿ya? Y a veces nosotros reaccionamos mal, reaccionamos con ira, reaccionamos castigando y entonces hacemos que esta etapa no se lleve bien. Es mejor hablar y ponerles, o sea, las cosas sobre la mesa en un lenguaje que ellos entiendan, pues porque todavía son chicos, es errada la idea de que son adultos chiquitos, ¿no? Nada que ver, ¿ya? Por ejemplo, a ver, volviendo al ejemplo, si a esta edad esto pasa con la niña y el papá es cortante, seco o está totalmente ausente, ¿sí? Esto va a marcar la vida de la niña y puede que ella en el futuro, por ejemplo, se vuelva una persona dependiente, una persona insegura de sí misma y que esté obligada o ligada a un montón de relaciones inestables, ¿ya? Principalmente con personas que son abusadoras, ¿ya? Con Okay. personas que le dejan o le tratan mal, pero como ella tiene esa necesidad de ser aceptada, tiene esa carencia afectiva en el futuro, entonces ella todo lo va a aguantar y todo lo va a soportar. Entonces, imagínate lo duro que va a ser para ella vivir una vida así, creyendo que está bien relacionarse de esa manera por el simple hecho de que uno fue muy cortante, muy grosero o demasiado ausente. Va. Ok, qué importante. Qué importante todo lo que nos estás platicando, Joe. Eh, Digo, me parece muy interesante todo este tema. Y ya, pues digo, para no extendernos, ¿algún consejo que nos quisieras dar, tú como experto, a nosotros como padres, ya sea primerizos o los que ya tienen tiempo siendo padres? No, mira, que el consejo es aprender a ser los padres que nosotros creemos que necesitamos alguna vez, ¿sí? Ok, Yo creo que es necesario estar presentes y a veces hacernos tiempo de las cosas y aprender a relacionarnos de mejor manera. Yo soy de la época en la que mi papá del grito, como decimos acá en Ecuador, del carajazo, o sea, las cosas así. Y si ajá, se hace muy bien y si no se hacen, pues te va a cargar el payaso, así de sencillo. Entonces hay que ir cambiando esos patrones, porque nosotros vivimos en sociedades marcadas por esto. Entonces, ¿de quién depende romper los patrones? Es de nosotros. Y ok, eso no significa que a todo le vamos a decir sí, ¿ya? No, hay que aprender a poner los límites, porque no hay libertad sin límites, es decir, no hay un ejercicio de responsabilidad que se pueda dar a los chicos si nosotros no empezamos a poner límites. Es importante estar presentes y más que todo siempre conversar con la pareja, llamarle a las cosas por su nombre e irla viviendo, porque yo te puedo decir mil cosas, pero la situación de cada papá, de cada mamá, de cada hogar es sumamente distinta, ¿sí? Y entonces debemos ir aprendiendo a vivir con eso, ir aprendiendo a vivir el día a día. Ya, yo puedo entender muy bien y saber un montón de teorías, pero si te soy honesto, soy papá primerizo y me ha costado mucho porque de la teoría a la práctica cuesta un montón. cuesta mucho, sí. Entonces,
si yo que entiendo estas cosas se me dificulta, ahora a la gente que no le entiende bonito, pues se le va a dificultar más y por eso invitarles a informarse, a no actuar desde el sesgo o desde el prejuicio, sino siempre desde la información. Y asimismo tratar de informarle a todos, conversar con la pareja y estar presentes y que no falte el amor, eso sería lo más importante. Híjole, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos comentas, todo lo que nos dices está muy, muy chido. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eres mi segundo invitado y el primer especialista. Muchas gracias. Te agradezco de Gracias. todo corazón. ¿Algún lugar donde te puedan seguir o donde te puedan, no sé, si allá en Ecuador tienes tu consultorio o algo así que quisieras compartirnos? Digo, también es No, válido que me digas, ¿no? en redes estoy tal cual, con mi nombre, @joecar, ¿sí? Joe En Carpio, ok. cualquier red, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ok, ok. De hecho, actualmente consultorio no tengo, pero pronto lo va a haber. Estoy Perfecto. seguro que Manténnos es informados, por es favor. una meta que me he propuesto y que quiero y que espero poder lograrla en algún punto. Así que ya les mantengo informado. Por lo demás, agradecerte, Eder, por el espacio, por la invitación y espero en algún momento poder volver. Sería muy interesante. Claro que sí, sería otro tema también de importancia y pues ya no quiero agregar más porque me pareció genial cómo terminó. Entonces, muchísimas gracias, Joe. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Bye bye.